Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar con vosotros. Todo muy bien por aquí. Bien Bueno, madrileño, bien bien madrileño, madrileño. bien madrileño, bien Ahí No, está. no, madrileño. realmente soy gallego, pero vivo en Ah, Madrid. Ahí ah, está. Pero, o sea, soy Ahí de está. Galicia, pero actualmente resido en Madrid. Bueno, Víctor, primero agradecerte el tiempo y segundo me interesaría y nos gustaría arrancar conociendo un poco de tu vida, cómo nace esto de ser director de consultoría. Mira, yo realmente, bueno, yo estudié administración de empresas, ¿no? Dentro de eso empecé a trabajar en consultoría en el año 98 y trabajaba sobre todo en el ámbito del desarrollo económico, ¿no? Dentro del desarrollo económico, pues uno de los aspectos más importantes o de las actividades más importantes que tiene la economía en muchos países, nominalmente en España, ¿no? Es el sector turístico. Y alrededor de eso, pues me vi involucrado en proyectos de tipo turístico y con el paso de los años, tanto a través de distintas formaciones que he realizado como a través de la propia experiencia profesional, pues he empezado a trabajar en consultoría turística, ¿no? ujú, Mucho acompañando a gobiernos a todos los niveles, sean gobiernos municipales, ¿no? De ayuntamientos, o sean gobiernos de regiones o provincias, ujú. o sean gobiernos incluso de países, ¿no? Tanto en el diseño de estrategias de promoción turística, pero sobre todo con una especialización muy fuerte en la parte de creación de experiencias turísticas, ¿no? Y es dentro de ese eje de la parte de creación de experiencias donde he tocado con la parte de sostenibilidad y herramientas digitales como unos elementos clave a la hora de construir experiencias turísticas innovadoras. No, pero lo has Bien. dejado más claro que el agua, nunca mejor dicho, más claro que el agua de Galicia, ¿no? Como diríamos en Ahí casa está. y en España, una expresión. Bueno, verdaderamente una participación la que has tenido en este Foro Nacional de Turismo en la República Argentina, en Argentina de mi vida. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu sensación, qué nos puedes decir acerca de este foro, qué diferencia este foro de los anteriores. Háblanos. Mira, la verdad es que el foro me ha encantado por muchos motivos, ¿no? Es la primera vez que he ido a Tierra del Fuego, ¿no? A Ushuaia, y me ha parecido encantador. Todas las veces que había estado en Argentina, había estado solo en Buenos Aires, ¿no? Entonces simplemente llegar a un destino tan distinto, ¿no? En el extremo de la Patagonia como es Tierra del Fuego me pareció fascinante, ¿no? Por otra parte, me pareció ciertamente interesante cómo se han involucrado tanto entidades públicas como privadas, ¿no? Estamos hablando de cómo los gobiernos de las distintas provincias, ¿no? Así como asociaciones de hoteleros, de guías, de turoperadores, ¿no? Aunan un poco sus preocupaciones o ponen en común estos elementos. Entonces me parece un foro muy interesante para esta puesta en común, ¿no? Y este poder fijar nuevos retos y estrategias, ¿no? Para el desarrollo turístico en Argentina, ¿no? Que yo, desde mi punto de vista, tiene muchísimo potencial, ¿no? Sois un país que a día de hoy teníais alrededor de 7 millones de turistas internacionales por año, ¿no? Pero yo creo que tenéis recursos y atractivos suficientes para multiplicar por tres o por cuatro ese número, ¿no? Lo que hay que profundizar es en la estrategia de generación de experiencias turísticas coherentes, ¿no? Con una estrategia de experiencia país, ¿no? Es decir, cuando un turista internacional piensa en Argentina, tiene que pensar en una serie de claves, ¿no? Sea pues el turismo de naturaleza, sea este turismo gastronómico, sea este turismo enoturismo o enogastronomía, si lo queremos poner más amplio, ¿no? Pero para eso es necesario que todo el sector, tanto en el ámbito público como el privado, se alineen con una estrategia única de país, ¿no? Y yo creo que este foro pues ayuda a eso, ayuda a que las distintas provincias, sean del color que sean, ¿no? Puedan poner en común estas estrategias, ¿no? Y definir cuáles son realmente los nuevos retos, ¿no? Estos retos que después de la pandemia, que nos dejó un tiempo para pensar, para reflexionar, para cambiar, ¿no? Pues es el momento ya de ponerlos en marcha, ¿no? En ese sentido, pues me pareció un lugar excelente para poder realizar todas estas tareas. Y claro, es que Víctor, Argentina. escuchándote atentamente, nombraste varias veces la pandemia, que bueno, es algo que nos sucedió a todos y nos cambió la vida a todos. Me gustaría saber desde la pandemia hasta ahora cuáles han sido o cuáles son las herramientas digitales que más se utilizan en el turismo o en el turismo sostenible y cuáles antes de la pandemia no se utilizaban tanto y ahora sí.
Mira, yo creo que la pandemia lo que vino no es tanto a modificar el modo en el que hacíamos las cosas, ¿no? Sino que lo que ha es agudizado algunos elementos, ¿no? Por decirlo, en el túnel del viaje, en las fases por las que pasamos a la hora de hacer un viaje, la utilización de herramientas digitales ya estaba en la fase de inspiración, ¿no? Dado que todo el mundo pues, buscamos referentes sobre los destinos que queremos visitar a través de Internet, ¿no? A través de las redes sociales y a través de otros portales accedemos a esta información, nos informamos de qué podemos hacer en qué sitio, ¿no? A partir de ahí, pues eso, a raíz de la pandemia, cuando no podíamos hacerlo, pues esto se ha potenciado, ¿no? Por otra parte, el sector turístico quizás es de los sectores donde la tecnología ha entrado antes en la fase de comercialización y promoción, ¿no? Hoy prácticamente todos compramos o reservamos billetes de avión o reservamos noches de hotel a través de portales digitales, sean de horas, de OTAs, sea de globalizadores o de cualquier otra herramienta digital, ¿no? En ese sentido eso ya estaba, ¿no? Quizás hoy donde vemos un poco más utilización de la tecnología, pues en temas, por ejemplo, de gestión de flujos turísticos, ¿no? La pandemia nos conllevó pues ciertos riesgos sanitarios que hacen que el control del número de asistentes a los eventos o la concentración de población en determinados lugares se conviertan en elementos críticos, ¿no? Y hoy pues hay un montón de destinos que ya han hecho un fuerte esfuerzo tecnológico colocando sensores que permiten medir esta capacidad de carga, ¿no? Por otro lado, como bien dice Polo Licasvili, ¿no? El director general, el secretario general de la OMT, ¿no? No podemos hablar de desarrollo turístico si este no es sostenible, ¿no? No podemos ni dañar el medio ambiente, ni podemos dañar socioculturalmente a las comunidades anfitrionas, ¿no? Ni podemos dejar fuera del mercado a la población residente, ¿no? Le tenemos que dar oportunidades de crecer, pero crecer manteniendo su cultura, manteniendo el medio ambiente, ¿no? En ese sentido, hoy hay grandes experiencias o grandes proyectos que tienen que ver con esto, con la medición de los impactos que está teniendo en el medio ambiente, medición de la carga de las emisiones de ozono, de CO2, o sea, hay un montón de proyectos vinculados con esto que la pandemia, pues digamos, potenció, ¿no? Hoy parece muy importante medir algunas cosas que hace 3 años o 4 años pues no le dábamos tanta importancia, ¿no? En ese sentido, la pandemia yo creo que nos ayudó a eso, pero también nos ayudó a pensar, es decir, fueron unos años donde el sector turístico bajó muchísimo en intensidad, entonces muchas de las empresas han podido repensarse, reinventarse, ¿no? Siempre decimos que una de las claves para la comercialización de experiencias turísticas está en la diferenciación, ¿no? No podemos estar vendiendo lo mismo que venden otros, ¿no? Y este tiempo de que no tuvimos turistas, ¿no? Pues nos ha permitido ver cómo nos podemos diferenciar unas empresas de otras, unos destinos de otros, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la pandemia la podemos entender, sin duda, fue un golpe muy, muy, muy fuerte para el sector, pero también ha sido un punto de inflexión, ¿no? Donde hoy es habitual ya hablar de sostenibilidad y digitalización de todos los destinos, ¿no? Cosas que hace 4 años pues no era así. Había muchos destinos que la sostenibilidad les sonaba algo muy raro, ¿no? Pero hoy no. Hablamos de eficiencia energética, hablamos de un montón de cosas vinculadas con lo que nos ha pasado, ¿no? Y que nos ayuda a tener destinos que aprovechan mucho más sus potencialidades y que permiten capilarizar más el impacto del turismo. Bueno, pero Víctor Manuel Sixto San José, yo el mensaje lo entiendo perfectamente, el equipo de 360 lo entiende perfectamente, pero yo creo que tenemos que trabajar un poco más en la empatía, porque no todos los gobiernos, sino todos los países lo entiendes. Tú el mensaje lo dejas claro, pero mi pregunta es, y la pregunta de todos, teniendo la claridad con la que tú hablas, teniendo la solución al problema, ¿por qué esto no se aplica y por qué no se fomenta mucho más después de todo lo malo que ya pasó de ahora en adelante, que ya ha pasado un tiempo prudente, porque la gente no entiende tu mensaje o no entiende lo que estás hablando y los gobiernos de todo el mundo tampoco lo entienden? Porque vamos, yo lo entiendo perfectamente. Y yo creo que es un problema que sí que podemos percibir hoy, que sí que hay un grupo de gobiernos, de empresas, de personas que sí que están entendiendo lo que está sucediendo realmente, ¿no? Y hay otros que no, que lo dejan pasar. Parece que esto es un discurso que aún no están preparados para atender y demás. La realidad es que lo que está pasando
es que estos gobiernos y estos países que van más avanzados en la parte de sostenibilidad, de digitalización, de eficiencia energética, ¿no? Una orientación hacia la economía experiencial y tal, están generando un gap, una brecha grandísima con los países que no lo hacen. Entonces, ¿cuáles son los países donde el impacto del turismo va a ser más grande y mejor? Pues aquellos que están haciendo esta transformación. Aquellos que no lo quieren hacer, que no lo quieren porque de verdad que esto es una cuestión más que de dinero, de voluntad. Es decir, las cosas, hay veces que cuesta lo mismo hacerlas bien que hacerlas mal. Entonces podemos intentar hacerlas bien, ¿no? Entonces aquellos que no lo están haciendo van a ver dentro de poco la bajada del número de turistas o la bajada en el impacto económico del turista, porque claro, sucede en algunos países, ¿no? Que resulta que lo único que miden es el número de turistas internacionales que está llegando y eso está aumentando, pero cuando ves el gasto promedio por turista está cayendo al suelo. Se están convirtiendo en mercados de precio y, ojo, en un mercado de precio siempre va a haber un destino más barato. Siempre va a haber un destino que te va a acabar robando ese mercado. Y cuando competimos en precio ya nos olvidamos de la cultura, nos olvidamos de cómo impacta ese gasto del turista en la comunidad local, receptiva, ¿no? Si dejamos de generar puestos de trabajo de calidad, ¿no? Dejamos de aportar a la reducción de la pobreza, a la eliminación de las desigualdades, ¿no? Entonces tenemos que ir orientados a eso. La verdad es una cuestión para mí de que nos tomemos en serio que el sector turístico a nivel mundial casi representa el 10% del Producto Interno Bruto y casi el 11% del empleo. Entonces estamos hablando de uno de los grandes sectores económicos a nivel mundial, ¿no? Tomémoslo en serio y trabajemos para que este sector turístico, en vez de estar dañando el medio ambiente, en vez de estar generando desigualdades, nos sirva justo para lo contrario, ¿no? Para recuperar, ¿no? Hoy hablamos mucho de turismo regenerativo, ¿no? No solo tenemos que no dañar el medio ambiente, no dañar la cultura, sino que tenemos que recuperar cosas y dar un paso atrás hacia la solución de ciertos problemas. Hoy estaba escuchando por la mañana en una radio en España, ¿no? un recurso turístico que hay aquí en un destino español y que han bajado la capacidad de carga a 300 personas por día, nada más. Entonces, ¿por qué van a ser 300 por día? Para que no se dañe. Claro. Porque si no se va a dañar, ¿no? Claro, Víctor, me genera mucha intriga, no hemos hablado casi nada de tu libro. Primero que me gustaría saber por qué el nombre y segundo, cómo nace tu idea de querer escribir un libro y si tiene una finalidad específica haber escrito un libro. Sí, bueno, el libro nace como, digamos, como una plasmación de la metodología de creación de experiencias turísticas que llevo años implantando en muchos países y en muchos destinos y para muchas empresas, ¿no? Entonces, llegado el momento, ¿no? Pensando dentro de mi empresa, nos dimos cuenta que no existen metodologías establecidas para esto. La gente habla de la creación de experiencias, pero no tiene un modelo detrás el que seguir, ¿no? Entonces, por eso me dediqué a la escritura, ¿no? A escribir este libro, juntando teorías de un montón de autores distintos, ¿no? Tomando aquellas herramientas que ya están, porque de verdad que no tenemos que inventar de nuevo todo. Es decir, hay un montón de cosas que ya están elaboradas por otros autores, entonces somos capaces de alinearlas y así creé este libro. El libro, la utilidad fundamental es una utilidad educativa, una función educativa, ¿no? Lo escribí para poder trabajar cuando trabajo en los destinos y damos formación en creación de experiencias, pues aprovecharlo para eso. Y el título es Sorpréndelos porque realmente cuando creamos una experiencia memorable, una experiencia que nos conecta con los sentidos, que utilizamos bien los sentidos como detonantes de las emociones, que utilizamos un relato, un storytelling que realmente le da coherencia, le da temporalidad a la experiencia, lo que estamos haciendo realmente es sorprender a los turistas, ¿no? Y claro, salen diciendo, Dios, esto es espectacular, lo hacemos memorable, ¿no? Y de ahí el nombre, de sorpréndelos haciendo las cosas bien, ¿no? La última de mi parte tiene que ver justamente, el mundo de la escritura es muy atrapante, por ahí quizás uno ni tenía pensado en su vida escribir un libro, de repente lo hace y después quiere más. Y mi pregunta apunta a eso, ¿se van a venir más libros? ¿Se va a venir quizás alguna segunda parte de Sorpréndelos? Sí. Bueno, la verdad es que
como dices tú y bien dices, escribir es atrapante. Tardé bastante en escribir el libro, año y algo, ¿no? Y al final fui capaz de terminarlo porque durante 4 meses me levanté a las 6 de la mañana. Entonces, de 6 a 8, con toda mi familia dormida, nadie me molestaba, no había llamadas de teléfono y en ese momento escribía, ¿no? Entonces, por eso fui capaz de acabar. Claro. Pero sí, sin duda tengo una idea fundamental ahora, o un libro, una orientación, que es hacia herramientas de innovación aplicadas al turismo. ¿Por qué esto? Porque muchas veces hablamos de que hay que innovar, pero al pequeño negocio turístico, el pequeño restaurante, un pequeño hotel, una tour operadora, se le escapa, son palabras demasiado grandes, ¿no? Y no acaba de ver, no acaba de identificar cuáles son las herramientas o qué pueden hacer ellos en particular para innovar. Entonces, casi seguro, pues voy a publicar un libro sobre eso, aunque estoy a nada, a unas semanas, de publicar otro muy específico en un segmento que es el enoturismo. Es un libro escrito con otra autora, que es Zaida Semprún, y vamos a publicar un libro sobre un manual de funciones del personal que trabaja en enoturismo. ¿Para qué lo hacemos? Para que las bodegas tengan clara cuál es la estructura que tienen que tener a nivel de trabajadores para operar en el sector turístico. Intentar con esto que las funciones y la calidad del servicio que prestan las distintas bodegas en el mundo pues sea mejor, esté a un nivel más elevado. Bueno, la verdad, oye, yo saludo a todo el mundo que nos está viendo en este momento, a grandes compañeros, a un montón de gente que está conectada justo en este momento viéndonos, a toda la gente que también está conectadísima en el canal de YouTube, también saludo a todo el mundo. Ahora vamos a ver cómo saludamos. Bueno, a lo que vamos. El mensaje lo has dejado claro y yo con toda esta entrevista y con todo este conocimiento que tienes me quedo con que esto es una voluntad, ¿no? La empatía, practicar la empatía y el respeto, practicar sobre todo el que una sociedad o un planeta que no practica el respeto por la sostenibilidad ni por ser sustentable es también, yo creo, como los animales, imposible que practique el respeto por su propia vida. Me quedo con que después de esto y con tu conocimiento, ya que asesoras a gobiernos, a municipios, que tienes un conocimiento y una capacidad, la verdad que maravillosa, que entiendan después de esta entrevista, que se entienda el mensaje, porque esto es como la película que veía el fin de semana, ¿no? Que se termina el mundo a gusto, estas películas de que se termina el planeta, se termina todo, realmente porque tenemos muy poquita empatía. Yo espero que los gobiernos hagan caso, que ahí está claro, la solución la tienes tú, así que no es muy complicado, Víctor Manuel. Así que por mi parte te mando un abrazo volador a la distancia y gracias por estar con nosotros. Sí, me quedo con una frase que dijo que hay dos maneras de hacer las cosas, bien o mal, las dos cuestan exactamente lo mismo, ya depende de cada una de las personas. Una frase de Víctor con la que me voy a quedar. Víctor, gracias por el tiempo, un placer conocerte, poder tenerte en el programa y seguramente vamos a tener alguna que otra charla más durante y más adelante en 360.travel. Será hasta la próxima. Queráis, un saludo muy grande desde Madrid. Chao, Bonico, chao. Queráis, estoy a vuestra disposición.